profundizan. En este caso, Fernando Klein publica este año, Juan Iriarte Borda, el asesinato de un presidente, pero Fernando tiene una larga recorrida dentro de lo que es la investigación histórica y con una mirada hacia los documentos muy particular. Para los que no lo conocen, es uruguayo, claro, doctor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, sociólogo, antropólogo y es escritor. Es docente de Historia Moderna en la Universidad de Montevideo y en el Consejo de Formación en la Educación, miembro de la American Sociological Association y de American Anthropological Association. Un segundito, por favor. Sus libros han sido publicados en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa, y entre los que destacamos el Graphosphere en el tiempo, libro publicado por Planeta en 2018, que estábamos recordando que este año se cumplen en diciembre 80 años, sí. El suicidio, Baltasar Núñez, el suicidio de un presidente, en 2017 publicó, en 2016, Nuestro pasado afro, Maldonado en el tiempo en 2015, Imagen de Cristo en 2014, La destrucción de Roma en 2014 también, y bueno, ediciones anteriores de Montevideo en el tiempo y Nuestro pasado indígena. Jesús Calle en 2011, Amores prohibidos en 2009 y de Dixie, Jesús en 2010. O sea que Fernando tiene una larga trayectoria de investigación en torno a los temas que tienen que ver con la historia local y no tan local. Le agradecemos la posibilidad de recorrer este camino juntos. Tenemos varios proyectos ahí ya trabajando, sí. y bueno, es un personaje súper interesante para compartir en una feria, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Claudia, gracias a todos ustedes. Ahora el día está mejorando, fue un día de tormenta, de lluvia, gracias a todos para llegar acá, no es tan fácil, pero bueno, es una posibilidad de que estemos todos juntos y comentar y hablar con el escritor sobre lo que uno ha tratado de construir con sus libros. Me parece que con el tiempo me va volviendo oscuro. El penúltimo libro anterior a este era el suicidio de un presidente, ahora el asesinato de un presidente, y todavía quizás se vuelva más oscuro, vamos a ver en el futuro. Pero el tema es que, como dice bien Claudia, hay personajes que son de a poco incluidos en la historia de un país, que son a veces una sombra, de los cuales uno no puede desarrollar mucho, más allá que después de determinado momento, por la fuerza de las circunstancias, la fuerza del destino, llegan a ser, como en el caso de Iriarte Borda, el presidente de la República, e inclusive llegado el momento, ser asesinado. No es el caso de un presidente que es posterior, pero que es de un libro anterior mío, que es de Brum, que pasó como un rayo, dejó gran obra, con mucha impronta de Valle, no del vallismo, porque quién sabe cuánto de lo que dejó Brum en realidad no era de José Valle Ordóñez y no propiamente de Brum. Y bueno, pero los dos comparten algo en particular, y es que tanto el suicidio de Brum fue hecho inmediatamente antes o en el mismo momento de un golpe de Estado y pasa a un secreto, olvido, tabú, censura, y en el caso de Borda es un asesinato que de forma inmediata, aparentemente, resolvería una situación que es mucho más compleja de lo que aparenta y lo que normalmente se nos enseña en el liceo o en el ámbito en que nos enseñan este tipo de cuestiones, y desaparece de escena. Es un personaje, digamos, entre nosotros maldito, ¿sí? Digamos, que se ha consolidado en él todas las características que debería de tener un mal político, y sin embargo llegó a ser presidente, y al punto tal que en un levantamiento zarabista, con rebelión, con guerra y con muertos, se consideraba que él era el principal obstáculo para la paz. Para que terminara toda la guerra, y se llegara a la paz. Normalmente esto es lo que se nos enseña. Era una persona tosuda, de origen vasco, el pelotari, de persona que era especialista y práctica en el juego de pelota vasca, y que era incapaz de ciertas flexibilidades en un momento de gran dificultad para el país, y que con su desaparición terminaba la guerra y terminaban las muertes. Entonces, el libro pasa por un escenario complejo de una persona que es asesinada y desaparecida por completa de la historia. Cuando uno lee un libro, un manual de historia del Uruguay, el compendio que tiene que ver con Borda
es bastante rápido y bastante breve, es decir, de él no se sabe mucho más, que es una persona con capacidad económica, que continúa de alguna manera maniobras fraudulentas. ¿Quién no las hacía en ese momento? O sea, es muy difícil, no es que uno lo justifique, comparar las éticas de la época de Julio Herrera Lloves y de Borda o de Lindolfo Cuesta con la ética que manejamos ahora, que además es una ética de vara muy pero muy baja, ¿sí? Hoy en día no la pasaría nadie del siglo XIX y muy pocos del siglo XX. Borda tiene una historia, no que sea oscura, es la historia de una persona común y corriente que se alinea, como ocurría en esa época, de un lado o de otro. En el caso de él, del lado de los colorados, tiene una temática ahí que proviene de la época de la Guerra Grande. Entonces, los colorados con los blancos tienen una gran problemática, y los blancos, hacia la zona donde vivía en Mercedes Borda, hicieron algunas matanzas. Entonces Borda automáticamente, al sobrevivir la familia, que pasó de ser Idiart a Idiarte, para cambiar el apellido y dar otro tipo de origen, se alineó inmediatamente con los colorados. La historia que hay a partir de allí hasta que llega a ser una figura predominante, importante en el Partido Colorado, es oscura. Es muy difícil armar un libro en el cual uno tiene una historia oscura de un presidente que es asesinado, porque el punto final es inevitable, es terriblemente relevante. Si uno piensa en el asesinato de Lincoln o en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, podemos apostar, yo no he buscado en cantidad ni en nada, que probablemente deben haber escrito cientos de miles de libros en inglés. Ahora, si nos acercamos acá al charco, podemos hablar del asesinato en el Congreso argentino de un senador joven del Partido Comunista que estaba detrás de otro senador, y hasta se hizo una película, Asesinato en el Senado de la Nación. Entonces, ¿por qué un presidente de la República que es asesinado no merece algo más que 1 o 2 párrafos, uno ya digamos que es bastante, dentro de un libro de historia? Eso también va construyendo la historia, es decir, a nosotros nos va armando una historia de nuestro país. Los hacedores de la historia académica, los que hacen los libros de historia, eligen. La historia no es objetiva, es subjetiva, y eligen qué van a poner y qué no. Busquen solamente del pasado nuestro afro o indígena, se van a quedar con una carilla de una cosa y de otra una carilla, ya llegamos a Zavala y quizás rápidamente ya entramos en la época colonial. Es decir, hay cosas de las cuales no se habla, de las cuales se pueden hacer libros enteros. Entonces la problemática de este libro era armar un escenario interesante para luego incluir a este personaje que reorganiza el Partido Colorado y que finalmente llega a la presidencia de la República. La presidencia de la República llega después de 21 votos sucesivos, 21 elecciones, discúlpeme, que son 21 días en el año 1894, de una forma que quizás no lo comprendemos porque se modificó la Constitución del año 30, de 1830, donde se decidía quién del grupo de senadores iba a ser el presidente de la República. En 21 elecciones a la 21ª es que es electo él, y él espera tranquilamente mientras que toma un café, y el mozo se acerca y le dice: señor Borda, usted ha sido electo presidente de la República. A partir de ese entonces comienza su gestión, y él comienza a tener su propio brillo, su propio lugar. En primer lugar, quebrando un poco con la política directriz de Julio Herrera Lloves, la idea de que yo dejo la presidencia y de todas maneras dirijo los destinos del país, nombrando ministros, nombrando miembros en algunos lugares claves del gobierno de la República. Y él continúa su gestión con una gestión que yo puedo evaluar a nivel de lo que son obras como una gestión positiva. Esa gestión hay que recordar que acaba abruptamente con su propia muerte, es decir, es breve, pero en esa breve gestión él logra gestionar los estudios del antepuerto y del puerto de Montevideo con todos los planos, estudios y cálculos, pero no se puede llevar a la práctica. Recién en la época de Lindolfo Cuestas, posteriormente, y con José Valle Ordóñez y Claudio Williman, es que termina de inaugurarse el puerto de Montevideo.
un hombre religioso, un hombre católico, muy cercano a la religión, logra, a través de Mariano Soler y de vínculos directos con el Papa, generar acá la arquidiócesis de Montevideo con el Monseñor Mariano Soler, por primera vez. Un edificio abandonado que tanta pena nos da, que es el edificio central de AFE, antes era de los ingleses, del ingeniero Luigi Andreoni, se termina aproximadamente en la época en que él es presidente. Es decir, una enorme cantidad de obras de infraestructura, la primera carretera con macadam hacia el interior hasta la ciudad de La Paz, en fin, la extensión de vías férreas, puentes, en un país que estaba prácticamente como en la época de José Artigas, es decir, los caminos, carreteras y demás eran caminos de troperos, de boyeros, donde quedaba marcado el seguir, etcétera, de las carretas, y recién ahí se comienzan a implementar la política de las carreteras, las carreteras actuales nacionales, paralelas a las vías del tren. Esa política se consolida con Pepe Valle como una forma de, no digamos combatir o pelear, pero competir sí, con el tren inglés. Es decir, nuestras carreteras, si nosotros las vemos, continúan en paralelo a las vías del tren. También tenemos distintos tipos de obra y de saneamiento para la ciudad de Montevideo y para ciudades del interior. Entonces, brevemente se va llegando a un levantamiento armado, una insurgencia por parte de Aparicio Saravia. En este caso comienza una guerra, pero la guerra esta tiene ciertos elementos que son importantes para comprender el asesinato del señor Borda, ¿sí? En general se considera que su asesino, me voy a adelantar un poco, Avelino Arredondo, es hoy en día, para ponerle palabras modernas, actuales, un lobo solitario, un señor humilde, hay muchos Avelino Arredondo, un señor humilde que un día en su cuarto de pensión encontró un arma y que supo usar esa arma, y que además preguntó quién es el presidente, y al presidente lo encontró, es el que lleva, ese primero además que llevaba la franja, la banda presidencial. Es el primer presidente de la República que lo utiliza, y el primer presidente que gracias a la banda presidencial recibe un balazo. Es el que lleva esa banda, es el presidente. Pero no es tan fácil. Lo que se habla en esa época es que hay una corrupción generalizada, que el señor presidente de la República importa armas y se queda con dineros. Por otra parte, estamos ante un país que ha cambiado profundamente su matriz económica, no es ni de la Guerra Grande, ni de la época de Artigas, ni de la Guerra Grande, ni posterior. Este es el país que ha dejado, después de la época de la Torre, para bien o para mal, era una dictadura, pero que ha dejado una generación económica con la creación y generación de razas ovinas y vacunas, ¿sí? En el Uruguay, exportación de cientos de miles de cuero al exterior, etcétera, que obviamente una guerra y un levantamiento, como existieron en otras épocas, ya no era más potable. No era potable porque interrumpía el comercio hacia el exterior de esta cantidad de insumos, y al mismo tiempo empezaba a generar una pseudoindustria menor en Montevideo, especialmente de origen alemán, de origen francés, británico especialmente, inclusive emprendimientos, ahora vimos al compañero, de carácter español o catalán, como el de Emilio Reus, etcétera, que están todos vinculados entre sí. Estamos viniendo de esa época, estamos viniendo de la época del barrio Reus, y también de la crisis de la casa Baring, de los hermanos Baring Brothers, y cómo ese país estaba repuntando para el momento en que Borda es asesinado. Para ese momento se han incluido una serie de amenazas y anónimos, y al mismo tiempo, bastante fuertes, y al mismo tiempo se han descubierto con los años una serie de papeles donde aparece la figura de Borda codificada con otras personas. Es decir, como que se está armando un plan. Uno no lo puede terminar de determinar, disculpen la redundancia, pero claramente se está indicando un plan. El asesino, me adelanto nuevamente, Arredondo, 4 meses antes del 25 de agosto de 1897,
4 meses antes del asesinato, un señor Rabeca, en la calle 18 de julio, avenida 18 de julio, casi Andes, donde hoy está el Jockey Club, está el edificio, ahí estaba una casa esplendorosa que era la casa de Iriarte Borda. Este tal Rabeca, que era un estudiante de la Universidad de la República, consigue un arma que se la coloca contra el cuello al presidente y aparentemente por la mirada del presidente, por la contundencia, lo que sea, es que logra frenar que el hombre dispare. Lo cierto es que intentó 2 veces disparar y que se le quedó el dedo ahí porque el arma era un arma vieja francesa y que no funcionaba. A un momento después, 3 hombres de esto de la Guardia Presidencial, en general son gente de gran estatura y tamaño, cayeron sobre él y lo anularon. El problema es que el diario El Día, al otro día, este periódico, cuando relata lo acontecido con el atentado hacia el señor presidente, dice de que es un tal señor Avelino Arredondo. Entonces, el diario El Día sabe 4 meses antes del asesinato del presidente quién lo va a matar. Y después en otras notas sale, y en otros diarios sale también, que es un muchacho que se llama Rabeca, que fue detenido, etcétera, etcétera. Lo castigaron más a él que al propio Avelino, ya vamos a ver esa parte. Pero la cuestión es que a partir de ese entonces hay un poco más de cuidado, el carruaje presidencial se coloca ya del lado de enfrente a contraflecha. Esa contraflecha, en esa época nuestra circulación era británica, estaba dada vuelta, pero se coloca del lado de enfrente para mayor seguridad. En fin, se van colocando todo el preludio que va anunciando la llegada de la muerte de este señor. Yo le estaba indicando siempre en el libro tratar de marcar a través de lo que es un formato papel la llegada de este momento, cómo esto se va percibiendo a través de una sucesión, no solo de anónimos, sino de notas en los diarios que van diciendo, firmadas por sus propios directores, que van diciendo, por favor, deténgase, por favor, esto puede terminar mal con usted, y de a poquito voy frenando con el libro, como hoja a hoja, darle solamente ese párrafo de un periódico para que la gente se detenga, el lector, en que algo está por suceder, intentar marcar lo que es la emoción, la sensación, la tensión en realidad del momento que se aproxima, que es el asesinato de del presidente de la República. Los anónimos son terriblemente asesinos, vienen son anárquicos, de la anarquía, son del Partido Nacional, algunos inclusive son del propio Partido Colorado, algunos pueden ser realmente de camaradas o de gente del partido que lo está alertando. O sea, están bien redactados, con respeto, pero pueden ser de alerta. Pero en todo caso se va acercando el final de este señor. Para el día 24 de agosto, celebra con Matilde Baños, su esposa, como un tip, digamos, sus 25 años de boda. Se propone anular el Te Deum tradicional, era una celebración en la Catedral de Montevideo, que fue anulada en la época de Valle de Ordóñez, ¿no? Vamos a postergarlo, el momento no da para estar en celebraciones, porque era una celebración que terminaba con un confite, con una entrada, con una comida en el Palacio Esteves. El presidente dice que no va a ir directamente al Palacio Esteves, va a ir al Te Deum, lo va a hacer y va a volver caminando. Y ahí empiezan a fallar todos los mecanismos de seguridad que ya existían en la época. Uno dice, pero esto no lo puedo creer, hoy en día no pasaría. En esa época tampoco pasaría. Algo pasó para que se desestructurara, digamos, toda una situación y el presidente de la República bajando por la catedral, por la escalinata de la catedral, avanzando por la calle Sarandí, esté completa y totalmente avasallado por la gente. Tenemos acá la foto de la tapa. Hubiera dado bueno poder ver la foto de Fitzpatrick. La foto de Fitzpatrick. Esa es un dato genial. Disculpen, fue tomada unos segundos antes del crimen y muestra en la foto el reloj de la catedral, marcando definitivamente la hora de lo que fue el crimen.
Si a él le dio al fotógrafo para marcar otra foto, o si la foto está recortada, no lo vamos a saber. Normalmente lo que yo muestro me está indicando, por mi experiencia usando placas viejas, de que esa foto está recortada, ¿sí? Las placas tomaban mucho espacio y esa foto está tomando como un recorte, como si uno hiciera zoom. En esa época uno no podía hacer un acercamiento, un close-up, un zoom. Uno tomaba, se abría el diafragma, él estaba instalado en el techo del Cabildo o quizás en uno de los balcones del Cabildo y disparó su fotografía y poquito después, llegado unos segundos después, se produce el crimen del presidente. Las medidas de seguridad son una valla dispuesta de hombres que va por toda una calle, por una vereda, para que la gente no avance sobre la calle. Pero al mismo tiempo hicieron un desfile militar. Si uno ve la foto, va a ver que hay carruajes o carros llevando cuestiones de artillería, elementos de bala y demás, pues también se buscaba mostrarle este tipo de cuestiones a Saravia o al llegado de Saravia, la fortaleza del Ejecutivo, ¿no? Esas defensas no funcionaron, el público avanzó sobre la calle, inevitablemente se la retenían, la gente volvía a avanzar, porque era mucha gente, mucha gente. Y cuando el presidente pasa el Club Uruguay, que ya estaba construido de 1891, ¿no? Por ahí, de 1891 también de Andreoni, en la casa de al lado, digamos, sería Bazarcito Colón, en la esquina, los voy a ubicar, en la esquina de Sarandí Cámaras, Sarandí y Juan Carlos Gómez, está demolido, es ahora La Pasiva, era antes el Hotel Alhambra o el Hotel Colón. Bueno, este hombre avanzó, preguntó quién es el presidente, y le dije el que lleva la banda. Ahora me estoy reiterando, él avanza, da una vuelta y dispara directamente a quemarropa sobre el presidente. En el libro incluyo una foto que no comprendo por qué no se vio hasta el día de hoy, donde se ve al criminal con la pistola en la mano, apoyada en el brazo, ¿sí?, para disparar. ¿Sí? Esto es muy importante porque no queda claro el caso para cuando se trata de resolver si efectivamente, aunque parezca mentira, con un balazo a quemarropa, si eso fue lo que terminó de matar al presidente. Eso fue lo que se discutió después en su juicio. También a partir de ese momento las cosas se precipitan. Uno ve las fotos y las ve congeladas, las ve en blanco y negro, no tienen sonido, están en silencio, tiene que escuchar que ahí hay marchas militares, que están sonando músicas que tienen que ver con el 25 de agosto, que está toda la gente con el ejército de un lado, del otro, gritando, salvaguardando, saludando al presidente y todo lo demás, y todo eso uno no lo ve en la foto es muda, tiene que reconstruirlo con su imaginación. Uno procura como autor tratar de dar la idea de qué es lo que está pasando en ese día. Cuando este señor avanza y mata al presidente, ¿sí?, el presidente cae hacia atrás y hay distintas versiones, digamos que la más repetida, cayendo sobre Mariano Soler, que venía unos pasos atrás, estoy muerto. Yo trato de reconstruir ahí una ficción, qué es lo que pensaría este hombre cuando miraba hacia arriba en un día espléndido de mañana, de sol del 25 de agosto de 1897. Avelino Redondo, como dice uno de los asistentes aquí a la sala, es verdad, es detenido el hermano de Borda, porque trata de asesinar inmediatamente, matar a Avelino Redondo, porque es un militar, tiene armas, pero aparece un edecán que lo frena inmediatamente, el edecán, y aparece un abogado, un doctor que forma parte del gobierno y dice: alto, este hombre ahora está en manos de la ley. También eso es muy llamativo, el respeto y el cuidado que han tenido con el propio asesino, que podrían haberlo linchado inmediatamente. Primero el hermano y segundo cualquiera de la gente. Diga usted, por favor. Según yo lo sé. Sí, no, por favor. Porque era mi bisabuelo que lo agarró. Era el edecán. El edecán. No agarró al hermano de Borda, agarró a Redondo. Claro. Lo llevó atrás de la puerta del cabildo con la intención de matarlo. Sacó el revólver para matarlo y alguien le agarró. No sé quién fue porque nunca no lo dijo. Él fue detenido en el mismo lugar
Esto también es muy llamativo, pero bueno, es como fueron las cosas. Primero hay que ubicarse en la época, por eso la calle Cámara Juan Carlos Gómez. El Palacio Legislativo era antes, o la Casa del Legislativo, el Cabildo, que también tenía una sección de la policía en el subsuelo. En el mismo lugar que sobre una cama era una mesa que despejaron todo, colocaron al presidente semi-agonizante, o no se sabe en qué estado estaba, si ya estaba fallecido o no, y en otra estaba Avelino Arredondo. Y ahí comienza otra historia. ¿Quién es Avelino Arredondo? El defensor de Avelino Arredondo es Luis Melián Lafinur, que logra, digamos que una sentencia bastante leve, 5 añitos, ¿sí?, con una tipificación de que el odio que engendraba el presidente de la República hizo que el señor Arredondo, lamentable y hasta involuntariamente, porque llevado por sus pasiones, quisiera matar al presidente. Entonces, no podés responsabilizar a un señor por querer matar a alguien si vos generaste eso en el otro. No está bien, no está bien. También se estudió el tema del arma, si efectivamente se disparó bien, si la bala entró por la aorta, por dónde entró. Muy complicado porque este hombre, Borda, fue enterrado con las últimas luces del mismo día. La esposa dejó Montevideo, Matilde Baños, dejó Montevideo, sus hijos pasaron por aquí algunas que otras veces y dejó como último encargo, yo no he ido por la avenida Lesica, pero creo que lo han retirado, hay un hermoso castillo fantástico que es patrimonio y por supuesto está abandonado, está muy mal estado, dejó las dos lámparas del carruaje fúnebre que llevó a Borda, los dejó en cada una de las dos puertas cuando uno ingresa al castillo de la avenida Lesica. Ustedes lo deben de conocer, es un hermoso castillo de época. La cuestión es que pasa a tener una defensa, y es una defensa show, es una defensa donde empieza a ingresar todo tipo de gente a dar testimonio, gente que capaz que no tenía ningún tipo de vínculo, otros que sí, el dueño de la bodega donde trabajaba este hombre, el dueño de la pensión, sus hijos que inmediatamente fueron a buscarlos, creo que en la calle Durano, para ver cuál era su actuación y cómo era su forma de ser en la pensión, si era un hombre tranquilo, si era un hombre violento, y se va generando de a poquito una primera sentencia que es culpable definitivamente, con un homicidio agravado, pero Luis Melián Lafinur logra cambiar la situación hasta dejar esto muy blando. Lo redondeo por acá, 5 años, del 97 al 902. De hecho, el señor José Valle Ordóñez, les voy a confirmar, le dio un abrazo cuando dejó la cárcel, ¿tá? Lo que no les puedo terminar de confirmar, pero que todos sabemos, porque se lo llevó el incendio de 1920-22 del edificio de puertos, de la aduana de puertos, es que él pasó a ser empleado, Valle le dio un empleo en el puerto de Montevideo, y su hijo también creo que llegó a su director o director en el puerto de Montevideo. Es decir, se le consideró como un héroe. Lo que he podido reconstruir de este hombre es que en realidad fue un oficial del Partido Colorado, que apareció ahí, es decir, sabía manejar las armas, conocía perfectamente las armas, era un militar que ya tenía una trayectoria, que pasó a ser un pseudo anónimo, se afeitó el bigote, apareció con una ropa de fajín, ropa civil humilde, pidiendo un empleo, ingresó a esa pensión, pero que tenía toda una familia. Es decir, hay todo un armado. También, les recuerdo también toda una serie de circunstancias, ¿tá?, que van indicando que hay un complot, posible complot, que uno no puede decir efectivamente hay un complot. Como le comenté anteriormente, 4 meses antes ya el diario El Día está hablando de que el que hace un atentado contra Borda se llama Avelino Arredondo. Imposible. ¿Cómo lo supieron? Es imposible que lo haya sabido. Ahora, me han preguntado en la radio, bueno, entonces, o en la televisión, Valle Ordóñez estaba comprometido. Cuando uno saca un libro, cuando uno saca un diario, es muy difícil ver todo. De hecho, ustedes saben muy bien que si existe algún vehículo de elementos criminales, yo no digo los libros, vamos a dejarlos así, pero claramente son los diarios. Muchas veces en los fúnebres, un Ave María, un Padre Nuestro, que significa en realidad un intercambio de dinero en código cifrado. No sé si Valle Ordóñez revisó todo, no sé si Valle Ordóñez hubiera apoyado o estado en eso. Hay muchos Valle Ordóñez también, es una figura difícil de tocar a Valle,
¿ah? Inclusive con su duelo con Beltrán, si lo quería matar, si le disparó a matar, si disparó al aire, es todo muy raro. Entonces, es complicado Valle. Valle es todo un caso y forma parte de nuestra mítica para poder desentrañarlo. Ir y acusar que él está detrás de armar un complot para asesinar al presidente de la República es mucho. Pero que sí hay un posible plan que tiene que ver con recursos económicos y que tiene que ver con la llegada de un señor que, si este es anónimo y oscuro, el que le sigue es aún más oscuro, que es Juan Lindolfo Cuestas, un burócrata, un tecnócrata, ministros de varios gobiernos, inclusive de la época militar, de época de Tajes al menos, ministro de Hacienda, etcétera, que rápidamente asumió su papel como presidente y en menos de 3 semanas, hacia el 20-22 de septiembre, esto fue el 25 de agosto, ya firmaron la paz de abril con Saravia y se terminó la guerra. Que, como ya indicaba Valle Ordóñez en su momento, esto se termina por el momento, pero va a llegar el momento que va a volverse a disparar. De hecho fue así, y cuando pasó y llegó el año 4, decía Valle con claridad: hay un solo presidente en el país y está en Montevideo y soy yo. Y ahí se terminó con la Remington y con todas las demás armas cualquier levantamiento. Y cuando uno intente hacer un levantamiento, no vaya a caballo con un poncho blanco y celeste, porque está indicando un blanco perfecto para ser disparado inmediato. ¿A quién tengo que disparar? Al del poncho. Es tan claro. Hay unas cosas de la historia que uno las cuenta y parecen hilarantes, ¿sí? Pero es verdad. Ahora, también quiero contarles que Luis Melián Lafinur es como una cuestión de farándula. Es a su vez pariente, era de Jorge Luis Borges, que hizo el Libro de Arena. Y de ahí hay un relato muy interesante, que era un hombre llamado Avelino Arredondo. Yo intenté colocar partes acá, porque es muy interesante, porque algunas veces me dicen, bueno, esto es porque a veces la realidad sobrepasa la ficción. Yo lo pongo al revés. ¿No será que esto es realidad y que lo que apareció en los diarios es otra realidad? Y que el Melián Lafinur le contó al joven Borges, no en el año 1900, que quizás no había nacido, yo no sé cuándo nació Borges, pero para cuando escribió esto ya habían pasado por lo menos 30 años del crimen, que colocó quizás los relatos más exactos, ¿no? del crimen. ¿Cuál era el problema? Ya habían pasado años. Imagínense 1930 con 1897. Tienen dos Uruguay completamente diferentes, con vehículos, con autos, la ciudad de Montevideo, el puente sobre el río Santa Lucía, todo ya había pasado. ¿Comprenden la idea del transcurrir de la historia, de la posibilidad? Nosotros decimos también en sociología del tiempo líquido, que a veces en la historia de un país y en la historia de las personas el tiempo transcurre volando y otras veces va de a poco. Uno ve la época de Luis Valle, del 46 a 58, uno ve la época de los blancos, uno hace todo una tramoya de espacio largo, de ministros que se van sucediendo, de llamados, mientras que acá uno ve 30 años y es el país del centenario. Es tan diferente del país casi del 900, que es en el que estamos, pero es el que coloca la base para el país posterior. Ni bien muere Borda, se pone en marcha las obras del puerto de Montevideo. En definitiva, el libro busca reconstruir un crimen, debe además dar una posibilidad de observar cuál fue la época de este señor que le permitió desarrollarse y crecer hasta llegar a ser la figura electa. ¿Quién es este hombre? Manejando los cánones de la época y que con una sátira que también es muy jorobada, la sátira de la época, con respecto, voy a mencionar a Roxa, pero absolutamente con muchísimo respeto, porque a mí me causa mucha risa y gracia lo que él hace. Cualquier tipo de sátira actual es light, es leve, comparado con las sátiras de la época, que hoy en día dirían, bueno, este tipo violó esta parte de la Constitución o algún fuero, etcétera, debe ir preso. No, era una época de sensibilidad un tanto bárbara todavía, al estilo de Barrán y Nahum, es decir, no eran delicados, iban al grano y decían las cosas, y eso era en la época de Borda, no estaba censurado. Hay una idea de que en esa época las cosas se censuraban. Y otra cuestión que vuelve al tapete, cada tanto vuelve, estamos además en la previa, ya quedan muy pocos días para una elección, que se mencionaba en la época, yo no lo voy a mencionar al presente para nada, que era
que la capacidad de un gobernante dependía de su capacidad de generar riqueza. Entonces, como era un hombre capaz de generar riqueza y era millonario, no tendría ningún problema con la finanza de un país, hacer crecer un país, y por otro lado tendría una administración excelente y ética porque no necesitaría de nada del país, ya era millonario. Yo no estoy diciendo eso de nadie, en absoluto, pero las cosas que son republicanas y demócratas y que tienen que ver con hacer desaparecer una persona y creer que con que desaparezca un presidente se acaba un problema, nos atañen a todos en todos los tiempos para ser un país con una república y una democracia fuerte, ¿sí? Es por eso que uno dice, bueno, venimos con Borda, Claudia, y vamos a venir con Borda con la idea de que hay que reforzar lo que son las figuras institucionales de la república, y no puede ser que un magnicidio quede en el olvido. Tampoco se tiene que colocar muy en alto, pero al menos se debe recordar, como se deben recordar muchos hechos e insucesos de nuestra democracia y de nuestra república. No se debe olvidar muchas cosas, porque el olvido, que ahí yo lo menciono, el damnatio memoriae, es decir, el olvido pero por absoluto, es borrar todo registro de la persona, lo único que hace es que no aprendamos de nuestro pasado y que procuremos, sin quererlo, o reintentemos repetir errores del pasado por no conocerlo ya. Siempre hay que recuperar ciertos márgenes. Es como decíamos antes, como decía mi editora, buscar hacer una historia de pequeños grandes personajes y no grandes historias políticas, y una historia que pueda ser leída, comentada, criticada y comprendida, y no una historia académica de un nivel que llega solo a ciertos ámbitos, pero que no muestra todos los elementos que intervienen en un proceso. Borda, el asesinato de un presidente, volvemos a esa época, lo recuperamos mediante este libro y procuramos hacer el mejor trabajo posible para ustedes, lectores. Me encanta estar con ustedes hoy y les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, muy amables. A ustedes.